Chicos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de vuelta en este canal después de largo periodo de tiempo. Estoy vivo y no os preocupéis. Sigo aprendiendo español y hoy os voy a hacer un pequeño update. ¿Cómo va? Ahora mismo mi aprendizaje, tengo algunas novedades. Se vienen cositas nuevas para este canal y si aún no me conoces, me llamo Kamil. Soy polaco, pero me encanta español. Me encanta el mundo hispanohablante y creé este canal hace casi un año para contagiarte a un amor por el amor. No tengo ni idea cómo se dice correctamente. Para contagiarte el amor a ese maravilloso idioma. Digamos que se dice de esta manera y ojalá que se pueda escuchar bien. Entonces, si eres una persona que está aprendiendo español, este canal es perfecto para ti, porque a lo mejor algunos consejos te van a servir. Si estás aprendiendo o ya sabes español, también este canal puede servir. A lo mejor vamos a compartir algunas ideas, no sé qué. Siempre se puede hacer algo de manera diferente. Y bueno, si eres hispanohablante, también, ¿no? Puedes ver, digamos, perspectiva de otra persona. A veces es importante, ¿no? Para mirar el mundo desde la perspectiva de las otras personas. Así que la verdad es que, bueno, al principio pensé que va a ser un vlog bastante rápido, pero la verdad es que tengo muchas cositas de contar. Entonces vamos a ver. Primero, estamos al principio de marzo y por fin ha llegado o está a punto de llegar, yo diría, la mejor temporada del año aquí en Polonia, ¿no? Primavera, verano está maravillosa. En primavera está maravillosa, el verano está maravilloso, ¿no? Porque, vamos, este invierno fue una putada. En general, el invierno polaco está malo, yo diría, los días son súper cortos, bastante frío, poco sol, pero este año fue una locura, ¿no? Prácticamente por, no sé, 3 meses las temperaturas eran debajo del cero, había nieve, no sé, no había, nevaba, probablemente nevaba. Y ahora, mirad, 11 de marzo, ya tenemos sol y ganas de vivir. Vale, estoy en el lago pequeño aquí, en el centro de Varsovia. De hecho fui a correr, ¿no? Pero traje mis cositas conmigo porque se me ocurrió una idea que hoy quiero grabar un rato. Así que me voy a sentar aquí, en la tierra. Vamos a charlar un rato. Bueno, primero de las novedades es que abrí este canal hace 10 meses sin expectativas, yo diría. Simplemente quería contar un poco mi historia, hacer un reto para mí. Pero la verdad es que, bueno, publiqué como 5 videos, alguna cosa así, no porque estoy vago, pero simplemente, bueno, estoy a tope con el trabajo, porque también tengo el canal polaco, etc. Yo me enfocaba un poco en esto, pero ahora quiero volver, ¿vale? En este año. Además, me sentí un poco estancado, yo diría, con el aprendizaje de español, porque, vamos, ya leí un montón de libros, escuché miles de horas de podcast, pero por un lado me sentí un poco que necesito ponerme al frente de algún reto. Y justo la semana pasada, por curiosidad, como miraba el Instagram, y vi que mi amigo, no diría mi amigo, Chema, saludos Chema, si lo estás viendo, publicó algún story, ¿no? Insta story, que está preparando alguna chica a un DELE C1. Y se me ocurrió una idea. Kamil, a lo mejor tú también podías prepararte para el DELE C1 o C2. Al principio no lo sabía, por curiosidad.
he escrito a Chema y al fin y al cabo charlamos un rato y justo hoy por la mañana tuvimos una primera horita de clases porque, bueno, ya no trabajo con los profes, pero Chema, que es mi amigo, ¿no? Me ofreció que me va a ayudar en las clases y me va a preparar, ¿no? Para el DLC2. Perdona, no para el DLC2, para el DLC1. Entonces tenemos un reto al frente. Bueno, el examen C1 es justo en, bueno, 2 meses y pico. 23 de mayo, ahora mismo es miércoles 11 de marzo. Así que tengo como, oh bueno, 10 semanas, es mucho, ¿no? Yo pienso que sin problemas debería prepararme. Y bueno, la verdad es que no lo necesito como en plan para el trabajo ni nada. Pero va a ser, creo que, un reto bastante chulo, ¿no? Además voy a hacer algunos vídeos. A lo mejor alguien de vosotros está preparándose para este examen. Así que me podéis escribir en los comentarios. Seguro voy a hacer algún contenido de eso, ¿no? También ojalá que va a servir a alguien, ¿no? Voy a hacer seguro algún, bueno, resumen después de aprobación. Ojalá aprobación, ¿no? Voy a hacer algún resumen y pienso que a lo largo del camino también voy a hacer algunos vlogs en plan update, ¿sí? Así que si estáis interesados en este tipo de vídeos, a lo mejor también tenéis algunos consejos para mí, como porque a lo mejor ya habíais aprobado antes, no sé, este examen. Esto es lo que me cuesta y también por eso quiero hacer este examen porque, bueno, yo diría también mi punto de vista de aprendizaje de español y en general de lenguas se ha cambiado a lo largo de los últimos años, un año diría. Y generalmente yo pienso que, vale, ahora mismo cuando yo ya estoy, vamos, ¿no? Estoy fluido, estoy súper fluido, pero necesito como repasar algunas cositas. Y pienso que como, bueno, contraste entre pasados, artículos, ¿no? Un poco de grama. Al principio la gramática no es tan importante, yo diría, pero ahora mismo cuando ya tengo conocimiento, estaría guay, ¿no? Repasar un poco de gramática y a lo mejor también gracias a esta preparación, ¿no? A DELE, voy a hacerlo. Entonces eso, ¿no? Sobre DELE. Cuéntame en los comentarios si tenéis algunos consejos para mí. A lo mejor se puede hacer algo de manera un poco diferente, ¿no? Por eso también quiero como grabar mi camino por el DELE, porque seguro que después de hacer el examen voy a tener algunos consejos, ¿no? Consejos, trucos para las otras personas que van a hacerlo en el futuro. También pensaba al principio para ponerme, desde luego, ¿no? Al principio un reto más grande como ir a por DLC2, pero la verdad es que, bueno, eché un ojo a las hojas y el vocabulario está tan súper ultra raro que pienso que jamás voy a utilizarlo. Y además, vamos, poco a poco, ¿no? Vamos a probar C1, poco a poco. Y bueno, también hay que quedar algo para el futuro, ¿no? Además, novedades. Sigo aprendiendo español, claro. Y en el último año, sobre todo, bueno, mi aprendizaje era en plan como ver mucho, escuchar mucho y leer mucho, ¿no? Como sobre todo consumir el idioma y de vez en cuando usarlo. Y, ojo, ya que es bastante difícil encontrar los libros en español aquí en Polonia, así que justo la semana pasada compré esta perla, ¿no? Kindle, y por fin tengo acceso al montón de libros en español. Pero lo que pasa es que tengo un poco como análisis por parálisis, ¿no? No sé si alguien tiene lo mismo, pero tengo ahora como este Kindle Unlimited. Tengo acceso a 100.000 millones de libros y no sé qué leer. Y no sé qué leer, la verdad. Bueno, ahora mismo estoy leyendo ese libro, Vivir la vida con sentido, Spanish Edition. La verdad es que últimamente no me gusta muchísimo leer los libros en plan
desarrollo personal o alguna cosa así antes, leía un montón de ese tipo de libros. Pero últimamente leí una charla bastante interesante del autor de este libro. Bueno, no leí, sino últimamente vi la charla bastante interesante del autor de este libro. Y lo que pasa es que también es el gran consejo, ¿no? Este tipo de libros es lo más fácil de leer, ¿no? No tiene vocabulario súper complicado, yo diría, bueno, de vez en cuando sí, pero luego esas palabras se repiten y después de ver, por ejemplo, 100 veces la misma palabra ya vas a saber qué ya significa, vas a mirarlo en el diccionario, no sé qué, en ChatGPT. Y bueno, y estoy muy contento porque ahora tengo acceso a mundo hispanohablante al alcance de mi mano. Y a pesar de eso, se vienen más entrevistas a canal, en plan charlando con los nativos. Ya tengo grabadas algunas, pero vamos, hay que editarlas. Pero volveremos. Y si queréis algunos, bueno, consejos, ideas que os gustaría ver en este canal, siéntense bienvenidos, comentar, dejar el like, seguirme aquí, etc. Pienso que de vez en cuando podría charlar a cámara, ¿no? A ti, a vosotros, porque lo que es también bastante curioso, a lo mejor es el tema para el otro blog, porque la verdad es que si ahora mismo estaría hablando el polaco en mi lengua materna aquí alrededor de la gente, bueno, enfrente de cámara, a lo mejor me sentiría un poco, bueno, raro, ¿no? Raro, extraño. Y hablando en otra lengua, o por ejemplo hablando en español, lo puedo hacer y probablemente podría hablar de esta manera, vamos, todo el día. Entonces nada, eso para hoy. Yo voy a leer un rato, voy a por el cafecito y a trabajar. Nos vemos.